Me llevó a un spa para mi cumpleaños, pero encontré el nombre de mi hija en la cuenta del hotel. Las palabras aún resuenan en mi mente, como una sentencia de muerte que nunca vi venir. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban. Me ayudará a seguir abriéndome sobre esto. Me llamo Elena Benavides y cumplí 72 años el pasado marzo. Durante 51 años, usé mi anillo de bodas como una insignia de honor, puliéndolo todas las mañanas mientras preparaba café en la misma taza de cerámica que usaba desde 1985. La ventana de la cocina daba a nuestro árbol de maple del jardín, el que Ricardo y yo plantamos cuando Clara dio sus primeros pasos a la sombra. Ese árbol creció alto y fuerte, mientras yo me sentía pequeña y olvidada. Pasé toda mi vida adulta siendo la esposa perfecta, la madre devota, la mujer que lo dio todo y no pidió nada a cambio. Renuncié a mis sueños de la escuela de enfermería para criar a nuestra hija Clara. Trabajé turnos dobles en el restaurante cuando Ricardo perdió su trabajo en la recesión, con los pies hinchados en esos horribles zapatos blancos, mientras sonreía a los clientes que apenas me veían como humana. Me perdí mis propias fiestas de cumpleaños. Me salté vacaciones con las que soñaba y empujé cada deseo personal en una pequeña caja mental etiquetada como «Tal vez cuando ya no me necesiten». Esa mañana de martes en marzo comenzó como cualquier otra. Estaba de pie en el fregadero de la cocina, lavando platos que nunca parecían estar limpios, cuando Ricardo entró con un folleto de viaje brillante. Por un momento, no reconocí al hombre que se acercaba a mí. Sus ojos tenían un brillo que no había visto en décadas, como el joven que una vez me llamó su faro en cada tormenta. «Elena», dijo, con voz inusualmente cálida, «te reservé un fin de semana en el Spa Paraíso para tu cumpleaños. Solo tú y yo». El plato que estaba lavando se resbaló de mis manos y se hizo añicos contra el fregadero de porcelana. Me quedé allí, mirando los pedazos rotos, preguntándome si había oído bien. Ricardo no recordaba mi cumpleaños desde hacía 5 años. 5 años en los que horneé su pastel de chocolate favorito en su día especial, mientras el mío pasaba desapercibido, sin otra marca que una tarjeta genérica comprada a última hora en la fila de la caja del supermercado. ¿De verdad?, susurré, girándome para mirarlo. ¿Solo nosotros? Se acercó y besó mi mano curtida, la misma mano que había cambiado los pañales de su madre cuando estaba muriendo, la mano que había cosido innumerables disfraces de Halloween, preparado miles de almuerzos, limpiado lágrimas de rodillas raspadas y corazones rotos. «Has hecho todo por esta familia», dijo, y por un momento creí en la sinceridad de su voz. «Déjame darte un fin de semana que sea solo para ti». Lloré allí mismo en nuestra cocina. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras agarraba el folleto como si fuera de oro. La portada mostraba a una mujer serena con una bata blanca, con el rostro tranquilo y radiante. Me imaginé allí, finalmente siendo mimada, finalmente siendo vista, finalmente importando lo suficiente a alguien como para merecer tal cuidado. Esa noche, saqué mi mejor vestido del fondo del armario, un vestido azul marino que había comprado hace 3 años pero nunca usado, porque nunca había habido un lugar lo suficientemente especial para ir. Me pinté las uñas de un color rosa suave llamado Sueños del atardecer, y pasé 1 hora frente al espejo, tratando de verme como esperaba que Ricardo volviera a verme. El viaje al Spa Paraíso tomó 3 horas por sinuosas carreteras de montaña, bordeada de árboles de chabacano que apenas comenzaban a florecer. No dejé de echarle miradas a Ricardo mientras conducía, buscando en su perfil rastros del hombre que una vez me escribió cartas de amor durante sus descansos para almorzar. Estaba callado, inusualmente callado, con la mandíbula apretada de esa manera que usualmente significaba que estaba pensando en problemas de trabajo o de dinero. «¿Estás bien?», pregunté suavemente, extendiendo la mano para tocar su brazo. «Solo cansado», respondió sin mirarme. «Larga semana». Retiré mi mano y la doblé con la otra en mi regazo, diciéndome a mí misma que no lo tomara como algo personal. Probablemente solo estaba estresado por el gasto.
El spa parecía caro en las fotos. Y sabía que nuestros ingresos fijos no dejaban mucho espacio para lujos. Tal vez se lo estaba pensando. Tal vez ya se estaba arrepintiendo de este gesto de bondad. Cuando llegamos al resort, me quedé sin aliento. Era incluso más hermoso que en el folleto. Todo piedra natural y ventanales que daban a un lago prístino. El vestíbulo olía a lavanda y eucalipto, y una suave música de piano flotaba de altavoces ocultos. Me sentía mal vestida con mi atuendo cuidadosamente elegido, de repente consciente de cuánto tiempo había pasado desde que había estado en un lugar que requería algo más que la ropa del supermercado. En el mostrador de registro, Ricardo entregó su tarjeta de crédito y habló con la joven detrás del mostrador. «La reservación debe estar a nombre de mi hija», dijo casualmente. «Clara Benavides». Parpadeé, confundida. «¿Clara? ¿Por qué estaría a nombre de Clara?» Ricardo se rió rápidamente, el sonido forzado y extraño. «Es solo como tuve que reservarlo en línea. Algo técnico con el sitio web. No te preocupes». El empleado del mostrador sonrió cortésmente y nos entregó nuestras tarjetas de acceso. Habitación 347. Los ascensores están a la vuelta de la esquina. Disfruten su estancia. Mientras caminábamos hacia los ascensores, algo frío se instaló en mi estómago. ¿Por qué reservaría un fin de semana de spa para nosotros a nombre de nuestra hija? Clara vivía a 4 horas de distancia, en la Ciudad de México, y rara vez llamaba, y mucho menos ayudaba a planificar escapadas románticas para sus padres. Nuestra habitación era impresionante. Una suite de esquina con una cama king size, cubierta con sábanas blancas tan crujientes que parecían nieve fresca. Unas puertas francesas se abrían a un balcón privado con vistas al lago, donde los patos se deslizaban por la superficie como pinceladas vivientes sobre una pintura. Había batas de baño afelpadas colgadas en el armario, y lujosos artículos de tocador colocados en la encimera de mármol del baño. Pero algo no se sentía bien. No había flores. No había champán. Ni chocolate en la almohada, ni detalles románticos que esperarías para una celebración de cumpleaños. La habitación se sentía más como una transacción comercial que como un gesto romántico. Estéril a pesar de su lujo. Esa noche, me vestí cuidadosamente para cenar, esperando poder recuperar algo de la magia de nuestros primeros años juntos. Pero Ricardo se quejó de un dolor de cabeza antes de que siquiera llegáramos al restaurante y se fue a la cama inmediatamente después de que el servicio de habitaciones entregara una simple comida que comimos en silencio incómodo. Esa noche me quedé despierta, escuchando la respiración de Ricardo y mirando el techo. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta con él cuando tuvo gripe, trayéndole sopa y paños fríos. Recordé haber cuidado a su madre durante su enfermedad final, mientras él estaba demasiado ocupado con el trabajo para ayudar. Pensé en las cenas que había cocinado, la ropa que había doblado, el hogar que había administrado mientras él se enfocaba en su carrera y sus pasatiempos, y en todo lo que importaba más que la mujer que mantenía su vida funcionando sin problemas. El hombre que dormía a mi lado, de espaldas a mí, se sentía como un extraño. A la mañana siguiente, Ricardo se fue temprano para lo que dijo era una cita para un masaje. Decidí visitar la recepción para preguntar sobre la programación de mis propios tratamientos de spa. Tal vez un facial o un masaje para ayudarme a relajarme y disfrutar de lo que se suponía que era mi fin de semana especial. La joven de la recepción revisó mi reservación con una sonrisa amistosa. «Permítame buscar los detalles de su reservación», dijo, con los dedos tecleando en el teclado. «Y le imprimiré una copia del recibo para sus archivos». «Oh, eso no es necesario», empecé a decir, pero ya estaba imprimiendo algo. Me entregó el papel con la misma sonrisa cortés. «Aquí tiene, señora Benavides. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy?» Tomé el recibo automáticamente, con los ojos escudriñando los detalles impresos, sin realmente enfocarme, hasta que una línea hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada en mis venas. Huésped principal, Clara Benavides. El papel tembló en mis manos. Lo leí de nuevo, segura de que me había equivocado, pero allí estaba, en tinta negra clara, el nombre de mi hija como la huésped principal en lo que se suponía que era mi celebración de cumpleaños.
Disculpe, dije, con la voz apenas un susurro. Esto dice Clara Benavides como la huésped principal, pero esto se supone que es para mi esposo y para mí. La empleada de la recepción pareció confundida y volvió a mostrar la reservación en su pantalla. Aquí muestra que la habitación fue reservada y pagada por Clara Benavides. Ricardo Benavides está listado como huésped adicional, y usted... Bueno, usted no está realmente listada en la reservación en absoluto. El vestíbulo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al borde del mostrador de mármol para evitar caerme cuando la verdad me golpeó como un golpe físico. Esto no era mi sorpresa de cumpleaños. Esto no era que Ricardo finalmente recordara cómo amarme. Esto era algo completamente diferente. Algo que involucraba a mi hija y a mi esposo que no se suponía que descubriera. Tropecé de regreso a nuestra habitación con las piernas inestables, el recibo agarrado en mi mano temblorosa como evidencia de un crimen que aún no entendía. Ricardo aún no había regresado, probablemente disfrutando de su masaje, mientras yo me desmoronaba en el vestíbulo del hotel, finalmente viendo la verdad que me había sido oculta. Me senté en el borde de esa cama blanca perfecta, aún con el atuendo esperanzador que había elegido para una celebración de cumpleaños que nunca fue para mí, y sentí que algo se abría en mi pecho, no mi corazón, porque eso sugeriría algo limpio y repentino. Esto era más desordenado, más profundo, como el sonido de unos cimientos cediendo después de años de soportar más peso del que estaba diseñado para manejar. Durante 51 años, había estado cargando una carga que nunca debería haber tenido que soportar sola. Y ahora, en esta hermosa habitación que ni siquiera estaba reservada a mi nombre, toda la estructura de mi vida finalmente se estaba derrumbando. Me senté en esa habitación de hotel durante lo que parecieron horas, mirando el recibo que había destrozado mi mundo. Pero a medida que el impacto comenzó a desaparecer, los recuerdos comenzaron a inundarme. Recuerdos que había reprimido, explicado, o simplemente ignorado porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentar. Clara siempre había sido la niña de papá. Incluso de bebé, se estiraba hacia Ricardo en el momento en que entraba por la puerta, sus pequeños brazos extendiéndose hacia él mientras yo estaba en un segundo plano, manchada de fórmula y exhausta por las noches sin dormir. Me dije que era natural, incluso saludable. Un padre debería adorar a su hija, pero en algún momento, esa adoración se había convertido en algo completamente diferente. Recordé las peleas que habíamos tenido cuando Clara tenía 16 años. Salía furiosa de la casa después de nuestras discusiones, solo para regresar horas después con el brazo de Ricardo alrededor de sus hombros, ambos mirándome como si yo fuera la irrazonable. «Mamá solo está siendo dramática otra vez», decía Clara, y Ricardo asentía con simpatía, sin preguntar nunca por mi versión de la historia. Cuando Clara fue a la universidad, fui yo quien trabajó turnos extra para ayudar a pagar su matrícula. El salario de Ricardo cubría lo básico, pero los extras, las cuotas de su hermandad, los viajes de vacaciones de primavera, la costosa computadora portátil que absolutamente necesitaba, esos venían de mis propinas y horas extras. Me dolían tanto los pies algunas noches que apenas podía caminar desde el coche hasta la puerta de nuestra casa. Pero nunca me quejé. Eso es lo que hacen las madres, me dije. Nos sacrificamos. Pero fue Ricardo quien se llevó el crédito. Él era el que la visitaba en el fin de semana de los padres, encantando a sus amigos y profesores mientras yo me quedaba en casa trabajando. Él era a quien llamaba cuando tenía problemas con novios, o necesitaba consejos sobre su futuro. Yo era solo la mujer que enviaba paquetes de cuidado y tarjetas de cumpleaños que a menudo no eran reconocidos. Después de graduarse, Clara se mudó a la Ciudad de México para un trabajo de marketing. Visitaba tal vez 3 veces al año, generalmente en las vacaciones, e incluso entonces parecía más interesada en pasar tiempo con su padre que conmigo. Se sentaban juntos en el sofá, hablando de política, negocios y libros que nunca tuve tiempo de leer. Les servía café y galletas caseras, y luego me retiraba a la cocina para limpiar mientras ellos se conectaban a través de conversaciones intelectuales que de alguna manera nunca me incluían. «Mamá, no entenderías»,
se convirtió en la frase favorita de Clara cada vez que intentaba unirme a sus discusiones. Es sobre teoría económica, o es sobre filosofía, o es sobre cosas que no estudiaste en la escuela. El hecho de que nunca hubiera terminado la escuela porque estaba demasiado ocupada criándola era aparentemente irrelevante. Ricardo nunca me defendió durante estos momentos. Nunca dijo, en realidad, tu madre es increíblemente inteligente, o tal vez deberíamos incluir a mamá en esta conversación. Simplemente asentía con los comentarios despectivos de Clara, a veces incluso riéndose como si mi exclusión fuera divertida en lugar de desgarradora. El abuso financiero había comenzado tan gradualmente que no lo reconocí por lo que era. Ricardo manejaba todas nuestras cuentas principales, la hipoteca, las inversiones, los ahorros. Soy mejor con los números, decía cada vez que hacía preguntas sobre nuestras finanzas. No te preocupes por eso, preciosa. Cuando cumplí 65 años y comencé a recibir el seguro social, Ricardo sugirió que le firmara los cheques para una mejor gestión del dinero. Cuando mi madre murió y me dejó una pequeña herencia, Ricardo me convenció de que la pusiera en una cuenta que él manejaba con fines fiscales. Cuando quise usar algo de ese dinero para tomar una clase de cerámica en el centro comunitario, me dijo que no podíamos permitirnos esos gastos frívolos. Pero de alguna manera, siempre había dinero para la membresía de golf de Ricardo. Siempre dinero para las emergencias de Clara, la vez que su coche se descompuso y necesitaba una transmisión nueva, el depósito para su apartamento en la Ciudad de México, los muebles de diseño que tenía que tener para su primer trabajo de verdad. Comencé a llevar una cuenta mental de todas las veces que me habían pedido que sacrificara algo para que Clara pudiera tener lo que quería. Las vacaciones familiares a Florida que se cancelaron para que Clara pudiera ir a un viaje escolar a Europa. La cena de aniversario que Ricardo olvidó porque estaba ayudando a Clara a mudarse al dormitorio de su universidad. La Navidad en que mi regalo fue una tarjeta de regalo genérica, mientras que Clara recibió joyas, aparatos electrónicos y ropa que costaron más de lo que yo gastaba en comestibles en 6 meses. Necesitamos priorizar el futuro de Clara, decía Ricardo cada vez que cuestionaba estas decisiones. Apenas está empezando en la vida. Ya tuvimos nuestras oportunidades. ¿Las tuvimos? ¿Cuándo exactamente se me dio la oportunidad de perseguir mis sueños? De ser apoyada y celebrada y priorizada. ¿Cuándo alguien en esta familia preguntó qué quería Elena? ¿Qué necesitaba Elena? ¿Qué podría hacer feliz a Elena? La respuesta era nunca. Ni una sola vez en 51 años de matrimonio, Ricardo me había preguntado qué quería hacer con mi vida, qué sueños aún albergaba, qué metas podría querer perseguir. Simplemente se esperaba que estuviera agradecida por cualquier migaja de atención y afecto que quedara después de que se satisficieran las necesidades de todos los demás. Durante la pandemia, cuando el mundo se detuvo y las familias se vieron obligadas a pasar meses juntas en espacios reducidos, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Tal vez Ricardo y yo nos redescubriríamos. Tal vez recordaríamos por qué nos enamoramos en primer lugar. En cambio, Ricardo pasó la mayor parte de su tiempo en videollamadas con Clara. Hablaban durante horas sobre sus frustraciones laborales, su vida amorosa, la renovación de su departamento. Ella también estaba trabajando desde casa y, al parecer, necesitaba apoyo emocional constante para superar el aislamiento. Ricardo estaba feliz de proporcionarlo, a menudo desapareciendo en su oficina para estas maratónicas conversaciones mientras yo estaba sola en la sala de estar, preguntándome cuándo me había vuelto invisible en mi propia casa. Clara está luchando mucho con estar sola, explicaba Ricardo cuando le preguntaba por qué pasaba tanto tiempo hablando con ella. Ella nos necesita ahora. ¿Pero qué pasa con lo que yo necesitaba? ¿Qué pasa con el hecho de que yo también estaba luchando, aislada de mis pocos amigos, incapaz de trabajar porque el restaurante había cerrado temporalmente? ¿Qué pasa con el hecho de que estaba cuidando a un esposo cada vez más distante mientras veía a mi hija monopolizar la única relación que se suponía que me sostendría en tiempos difíciles? Fue entonces cuando comencé a notar los otros cambios. Ricardo comenzó a tomar duchas más largas,
a prestar más atención a su apariencia. Compró ropa nueva, atuendos casuales, de aspecto más juvenil, que afirmaba eran más cómodos para trabajar desde casa. Empezó a hacer ejercicio en el garaje, algo que no había hecho en años, y comenzó a teñirse el pelo gris. Cuando lo felicité por estos cambios, se encogió de hombros. Solo trato de mantenerme sano, decía. Trato de sentirme joven otra vez. Supuse que estaba teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad, tal vez motivada por el miedo al envejecimiento o a la jubilación. Traté de ser solidaria, a pesar de que sus nuevos hábitos a menudo me excluían. Daba largos paseos sin invitarme. Desaparecía durante horas en recados misteriosos que nunca explicaba en detalle. Y las llamadas telefónicas con Clara se hicieron aún más frecuentes, a menudo sucediendo a puerta cerrada. A veces escuchaba risas. El tipo de risa íntima y conspirativa que solía estar reservada para las conversaciones entre nosotros. Cuando preguntaba qué les parecía tan divertido, Ricardo decía, «Oh, solo una broma interna. No lo entenderías». Cada vez más, me sentía como una extraña en mi propia familia, como una ama de llaves o cuidadora en lugar de una esposa y madre. Cocinaba sus comidas favoritas, limpiaba sus desastres, administraba la logística del hogar que mantenía sus vidas funcionando sin problemas. Pero no me invitaron a su mundo emocional, a sus experiencias compartidas, a sus planes para el futuro. El insulto final llegó la Navidad pasada, cuando Clara anunció que no vendría a casa para las vacaciones. «Estoy demasiado ocupada con el trabajo», dijo durante una de sus llamadas diarias con Ricardo. «Tal vez el año que viene». Pero 2 días después de Navidad, vi fotos en sus redes sociales de ella en un centro de esquí en Colorado, riendo y bebiendo vino con amigos que aparentemente sí tenía tiempo para ver. Cuando le mencioné esto a Ricardo, se enojó conmigo por espiar la vida privada de Clara. «Ella es adulta», dijo. «Puede pasar sus vacaciones como quiera». «Pero nos mintió», protesté. «Dijo que estaba trabajando. Probablemente no quería herir tus sentimientos diciendo que tenía otros planes», respondió Ricardo, como si mentir para evitar mis sentimientos fuera de alguna manera más cariñoso que simplemente decir la verdad. Fue entonces cuando la pregunta se formó por primera vez en mi mente, la terrible sospecha que no podía sacudir por mucho que intentara alejarla. ¿Me estaban usando? Había pasado toda mi vida adulta sirviendo a 2 personas que me veían no como un miembro querido de la familia, sino como un recurso conveniente para explotar. Alguien que siempre estaría ahí para proporcionar dinero, trabajo y apoyo emocional sin esperar nada significativo a cambio. Sentada en esa habitación del spa con el recibo en mis manos, finalmente tuve que enfrentar la posibilidad de que la respuesta fuera sí, que todo lo que había interpretado como amor podría haber sido algo mucho más calculado y cruel. La mujer que había sacrificado su educación, su carrera, sus sueños y su independencia financiera por su familia, no había sido más que un medio para un fin, una herramienta útil que podría descartarse en el momento en que apareciera algo mejor. Y aparentemente, algo mejor había aparecido. No podía quedarme quieta después de encontrar ese recibo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel, pero algo dentro de mí, algún instinto que había estado reprimiendo durante décadas, me gritaba que necesitaba indagar más a fondo. Esto no se trataba solo de una reserva de hotel. Estaba pasando algo mucho más oscuro aquí. Ricardo había estado fuera durante más de 1 hora, supuestamente recibiendo un masaje. Me levanté de la cama con las piernas inestables y caminé hacia su maleta, que estaba abierta en el estante de equipaje cerca de la ventana. Durante 51 años, había respetado su privacidad, nunca revisando sus pertenencias, nunca cuestionando sus explicaciones. Había sido la esposa perfecta y confiada. Esa mujer murió en el momento en que vi el nombre de Clara en ese recibo. Con dedos temblorosos, comencé a buscar en su ropa. Al principio, no encontré nada inusual, solo los artículos típicos que esperarías que un hombre empacara para un fin de semana de spa. Pero luego, escondido debajo de su pijama, en un pequeño compartimento con cremallera, encontré un sobre. Dentro había fotos, no fotos familiares, no el tipo de fotos que un padre guarda de la graduación o la boda de su hija. Eran fotos íntimas de Clara, recientes, según su peinado,
Llevaba ropa que nunca había visto antes. Atuendos caros que debían haber costado más que mi presupuesto mensual de comestibles. Y en cada foto, sonreía a la cámara con una expresión que nunca había usado conmigo. Coqueta, seductora, amorosa. Mi estómago se revolvió. Corrí al baño y tuve arcadas sobre el inodoro, mi cuerpo rechazando lo que mi mente intentaba procesar. Cuando pasaron las náuseas, me obligué a volver a mirar, con la esperanza de haber malinterpretado lo que estaba viendo. Pero había más fotos debajo, fotos de Ricardo y Clara juntos, no fotos de padre e hija, fotos de ellos tomados de la mano en mesas de restaurantes en lugares a los que nunca había ido, fotos de ellos en senderos, con la cabeza de ella apoyada en su hombro de una manera que era todo menos platónica, fotos de ellos en lo que parecían habitaciones de hotel, sus rostros cerca el uno del otro, su lenguaje corporal hablando de una intimidad que me hacía sentir asco. En el fondo del sobre había un recibo de una joyería en la Ciudad de México, un recibo de una pulsera de plata, comprada hace 3 meses, grabada con las palabras, para Clara, por siempre nosotros. La habitación comenzó a dar vueltas. Me aferré al marco de la puerta del baño para evitar colapsar cuando el horror total de lo que estaba descubriendo se abatió sobre mí como un tsunami. Mi esposo y mi hija. Mi esposo y mi hija. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado. Cada repetición hacía que la realidad fuera más insoportable. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántas de sus conversaciones durante la pandemia habían sido sobre algo más que apoyo emocional? ¿Cuántas veces les había servido café y galletas mientras planeaban esto? ¿Cuántas veces me había preocupado porque Clara estuviera sola mientras en realidad estaba llevando a cabo una aventura con mi esposo? Encontré más evidencia en el neceser de Ricardo. Recibos de restaurantes en la Ciudad de México, donde afirmaba estar asistiendo a conferencias de negocios. Recibos de hotel de fines de semana, en los que decía que estaba visitando a su hermano en Monterrey. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban cargos por compras de lencería y cenas caras para 2. El descubrimiento más devastador fue un pequeño cuaderno guardado entre sus camisas. En la letra de Ricardo había fechas, horas y lo que parecía ser un horario de sus reuniones. Algunas entradas se remontaban a casi 2 años. 2 años de traición sistemática, de mentiras, de una doble vida que se había llevado a cabo justo debajo de mis narices, mientras yo me preocupaba por ser una buena esposa y madre. Una entrada hizo que mi sangre se helara. Es sospechosa por llamadas. Necesito ser más cuidadoso. Otra. Sé preocupada por dinero. Recordarle sobre herencia cuando fallezca. Y la más reciente. Fin de semana del spa oportunidad perfecta. No sospechará nada. Habían estado planeando este viaje no como una sorpresa de cumpleaños para mí, sino como una escapada romántica para ellos. Se suponía que yo era la coartada, la cómplice inconsciente de mi propia humillación. Probablemente se habían reído de lo fácil que sería engañarme, de lo confiada y estúpida que era. Escuché pasos en el pasillo fuera de nuestra habitación. Ricardo regresaba. Rápidamente metí todo en su maleta tal como lo había encontrado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar en mi pecho. Cuando entró en la habitación, yo estaba sentada en la cama, mirando por la ventana al lago, tratando de parecer normal mientras todo mi mundo acababa de ser incinerado. ¿Qué tal tu masaje?, pregunté, y me sorprendió que mi voz sonara casi normal. Genial, dijo sin mirarme a los ojos. Muy relajante. Deberías reservar uno para ti. Las mentiras casuales salían de su boca con tanta facilidad. ¿Cuántas miles de mentiras me había contado a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había creído sus explicaciones, sus excusas, sus historias sobre dónde había estado y qué había estado haciendo? Esa noche, Ricardo sugirió que cenáramos en la habitación. Todavía me siento un poco cansado, dijo. Pidamos el servicio a la habitación y tengamos una noche tranquila. Una noche tranquila. Mientras estaba sentada frente a él, picando comida que no podía saborear, observándolo enviar mensajes de texto en su teléfono con la misma sonrisa secreta que había visto en esas fotos, me di cuenta de que todo este fin de semana probablemente estaba coreografiado.
Probablemente le estaba enviando mensajes de texto a Clara en este momento, contándole cómo estaba funcionando el plan, cómo yo no sospechaba nada. ¿Con quién estás enviando mensajes de texto?, pregunté, tratando de mantener la voz ligera. Solo cosas del trabajo, respondió sin levantar la vista. Ya sabes cómo es. Sí sabía cómo era. Sabía que me estaba mintiendo a la cara mientras estaba sentado a 1 metro de distancia de mí. Sabía que el hombre que había amado y en quien había confiado durante más de 5 décadas era capaz de una crueldad que no podía haber imaginado en mis peores pesadillas. Después de la cena, Ricardo afirmó otro dolor de cabeza y se fue a la cama temprano. Me quedé despierta a su lado, escuchando su respiración, estudiando su perfil a la luz tenue del baño. Este era el hombre que había prometido amarme y valorarme hasta que la muerte nos separe. Este era el hombre a quien había cuidado durante enfermedades, apoyado durante la pérdida de trabajo, perdonado por innumerables pequeñas decepciones y fracasos. Este era el hombre que se estaba acostando con nuestra hija. A la mañana siguiente, mientras Ricardo estaba en la ducha, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Sin pensar, lo tomé y vi el nombre de Clara en la pantalla. La vista previa mostró lo suficiente para que mi corazón se detuviera. No puedo esperar a verte cuando ella se vaya. Te amo, papi. Te amo, papi. Las palabras eran como ácido en mis venas. El apodo que ella le había puesto desde la infancia, ahora convertido en algo obsceno y antinatural. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo había criado a una hija capaz de tal traición? ¿Cómo me había casado con un hombre que podía aprovecharse de su propia hija y destruir a su esposa simultáneamente? Cuando Ricardo salió del baño, yo estaba sentada en la silla junto a la ventana, completamente vestida y sosteniendo mi bolso. «Quiero ir a casa», dije. «¿Qué? ¿Por qué? Tenemos otra noche aquí». «No me siento bien. Creo que me estoy enfermando». Parecía molesto en lugar de preocupado. «¿No puedes simplemente descansar aquí? Ya hemos pagado la habitación». Nosotros. Como si esto alguna vez se tratara de nosotros. Como si este fin de semana alguna vez hubiera sido para ambos. «Quiero irme a casa ahora», repetí, y algo en mi tono debió haberle advertido que no discutiera más. El viaje a casa fue silencioso, excepto por la radio que sonaba suavemente de fondo. Miré por la ventanilla del pasajero el paisaje que pasaba, viéndolo todo con nuevos ojos. La cafetería donde Ricardo y yo tuvimos nuestra primera cita ahora parecía sórdida y triste. La iglesia donde nos habíamos casado parecía un monumento a mi propia ingenuidad. Incluso nuestro vecindario, cuando finalmente llegamos a nuestra entrada, se sentía extraño y poco acogedor. Esa noche, me senté sola en nuestra sala de estar después de que Ricardo se había ido a la cama, rodeada de fotos familiares que ahora se sentían como evidencia en un caso penal. Fotos de la boda, donde ambos nos veíamos tan jóvenes y llenos de esperanza. Fotos de las fiestas de cumpleaños de Clara, de las mañanas de Navidad, de las vacaciones familiares. En cada foto, ahora podía ver lo que me había perdido antes. La forma en que la atención de Ricardo siempre se centraba en Clara. La forma en que ella lo miraba con una adoración que iba más allá del afecto normal entre padre e hija. ¿Había estado ciega? ¿O simplemente había visto lo que quería ver? ¿Había ignorado las señales de advertencia porque la verdad era demasiado horrible para reconocerla? ¿O habían sido tan buenos para ocultarme su enfermedad? Me encontré estudiando los años de adolescencia de Clara con nuevo horror. Las peleas que habíamos tenido sobre chicos, sobre el toque de queda, sobre la rebeldía adolescente normal, habían sido realmente sobre problemas típicos de la adolescencia. ¿O mi hija ya estaba emocionalmente enredada con su padre de maneras que hacían imposibles otras relaciones? Recordé la forma en que había despedido a cada novio, quejándose de que eran inmaduros, aburridos, o no lo suficientemente sofisticados para ella. Recordé cómo nunca había traído a nadie a casa para las cenas familiares. Nunca nos había presentado a nadie serio. Me preocupaba que fuera demasiado exigente, que nunca encontraría a alguien lo suficientemente bueno para sus altos estándares. Ahora entendía que ningún hombre podría competir con aquel que la había estado preparando desde la infancia, que la había convencido de que su relación especial era normal y saludable,
que la había envenenado lentamente en mi contra para eliminar cualquier interferencia en su vínculo retorcido. La realización más desgarradora fue que no tenía a quién recurrir. ¿Quién creería una historia así? ¿Quién aceptaría que un hombre respetado en nuestra comunidad fuera capaz de tal manipulación? ¿Quién creería que mi propia hija participaría en destruirme tan completamente? Estaba total y completamente sola con un conocimiento que se sentía como veneno en mis venas. El conocimiento de que toda mi vida había sido construida sobre mentiras. El conocimiento de que las dos personas que más amaba en el mundo me veían no como familia, sino como un obstáculo a eliminar. Mientras estaba sentada en esa oscura sala de estar, rodeada de los restos de una vida que nunca había sido real, una pregunta me atormentaba más que ninguna otra. ¿Qué planeaban hacerme ahora que ya no era útil para ellos? La respuesta, sospechaba, sería aún más horrible que lo que ya había descubierto. Durante 3 días después de regresar del spa, viví en un estado de animación suspendida. Me movía por nuestra casa como un fantasma, preparando el café de Ricardo por la mañana, preparando sus comidas, lavando su ropa, todo mientras sabía lo que ahora sabía. Cada tarea doméstica se sentía surrealista, como jugar a la casita en la vida de otra persona. Ricardo actuaba como si nada hubiera cambiado. Continuó con su rutina, vio sus noticias de la noche, se quejó del clima, pero noté cosas a las que nunca había prestado atención antes. La forma en que sonreía cuando su teléfono vibraba, la forma en que se excusaba para hacer llamadas de negocios, que siempre parecían ponerlo de buen humor, la forma en que tarareaba mientras se vestía, como si tuviera algo agradable que esperar. El jueves por la noche, no pude soportarlo más. Estaba lavando los platos, siempre lavando los platos, cuando lo escuché por teléfono en la sala de estar. Su voz más baja e íntima de lo que había sido conmigo en años. «Yo también te extraño, cariño», decía. «Solo unos días más y podemos averiguar el siguiente paso». El plato que tenía en las manos se resbaló y se hizo añicos en el suelo de la cocina. Esta vez, no lloré, no me disculpé. Solo miré los pedazos rotos y sentí que algo se endurecía dentro de mi pecho. Cuando Ricardo apareció en la puerta, con su teléfono ya guardado, yo todavía estaba parada entre los fragmentos de cerámica. «Ten cuidado, Elena», dijo, extendiendo la mano para agarrar la escoba. «Te vas a cortar». «¿Con quién estabas hablando?», pregunté sin moverme. «Trabajo», respondió automáticamente, la mentira fluyendo tan fácilmente como el agua. «Hay una fecha límite para un proyecto». Lo miré, realmente lo miré, y vi a un extraño. Un extraño que había compartido mi cama durante 51 años mientras planeaba mi destrucción. Un extraño que podía mentirme a la cara mientras fragmentos de mi cordura yacían esparcidos a mis pies. «Lo sé», dije en voz baja. «¿Sabes qué? Sé lo de Clara. Sé lo de los hoteles, los restaurantes, las joyas. Sé lo de las fotos». La cara de Ricardo pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Sorpresa, cálculo, luego algo que parecía casi alivio, como si estuviera cansado de fingir. «Elena». «No», levanté la mano. «No me mientas más. No puedo sobrevivir a otra mentira». Nos quedamos mirando el uno al otro a través de la cocina, mientras el refrigerador zumbaba y el reloj de la pared marcaba los segundos de una vida que ya no tenía sentido. Finalmente, Ricardo dejó la escoba y se apoyó en la encimera. «¿Cuánto tiempo lo sabes?», preguntó. El tono casual de su pregunta me golpeó más fuerte que la ira. No lo estaba negando. No estaba pidiendo perdón, ni expresando remordimiento. Simplemente estaba ajustando su estrategia ahora que su secreto había salido a la luz. «Desde el spa», susurré, cuando vi su nombre en el recibo, cuando encontré las fotos en tu maleta. Asintió lentamente, como procesando esta información con fines tácticos. Me preguntaba cuándo te darías cuenta. «Has estado actuando raro». Raro. Estaba actuando raro porque había descubierto que mi esposo estaba teniendo una aventura con nuestra hija, y su principal preocupación era cómo podría incomodarlo. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?». «Comenzó durante la pandemia», dijo, y su voz en realidad se suavizó con lo que sonaba como cariño.
Estábamos hablando mucho, conectando de formas que nunca antes habíamos hecho. Ella estaba sola, yo estaba solo. Tú eras, bueno, eras tú misma, siendo yo misma. ¿Qué crimen había cometido al ser yo misma? ¿Qué terrible ofensa había cometido al existir en mi propia casa? Es nuestra hija, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Es una mujer adulta, respondió Ricardo. Tiene 34 años, Elena. Puede tomar sus propias decisiones sobre con quién quiere estar. La preparaste. La acusación salió más fuerte de lo que sentía. La has estado preparando desde que era una niña. Por primera vez, la expresión de Ricardo se oscureció. No seas repugnante. Esto es entre dos adultos que consienten y que se preocupan el uno por el otro más de lo que puedes entender. ¿Se preocupan el uno por el otro? Me reí, y el sonido fue áspero y amargo. Querrás decir que encontraste una manera de controlarla que yo nunca pude, y ella encontró una manera de obtener lo que quería sin tener que ganárselo. Clara me ama, dijo Ricardo, y hubo emoción genuina en su voz por primera vez desde que comenzó nuestra conversación. Ella me entiende de maneras que tú nunca lo hiciste. Ella aprecia lo que tengo para ofrecer. ¿Lo que tienes para ofrecer? ¿Te refieres al dinero de mi herencia? ¿Mis cheques del seguro social? ¿La casa que ayudé a pagar? La mandíbula de Ricardo se tensó. Nunca has apreciado nada de lo que he hecho por esta familia. Lo has dado todo por sentado. Clara ve mi valía. El delirio era impresionante. En su mente, él era la víctima en este escenario. El pobre esposo, no apreciado, que se había visto obligado a buscar comprensión en otra parte. El hecho de que otra parte fuera su propia hija parecía ser un detalle menor. ¿A dónde va esto, Ricardo? Pregunté. ¿Cuál es el resultado final aquí? ¿Piensas divorciarte de mí y casarte con ella? ¿Vivir felices para siempre mientras yo desaparezco? Su silencio fue más aterrador que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Dios mío, respiré. Lo estás haciendo. Realmente estás planeando deshacerte de mí. Elena, estás siendo dramática. El cuaderno, lo interrumpí. Vi el cuaderno. Las referencias a mi herencia, a lo que pasa cuando yo fallezca. Has estado planeando esto durante años. La máscara de Ricardo se cayó por completo en ese momento. El hombre que vi de pie en mi cocina era alguien que nunca había conocido antes. Frío, calculador y completamente sin remordimientos. Tienes 72 años, dijo en voz baja. No tienes buena salud. Estas cosas pasan naturalmente. A nadie le sorprendería. La forma casual en que discutió mi muerte hizo que mi sangre se helara. Esto no se trataba solo de una aventura o incluso de abuso financiero. Estaban planeando algo mucho peor. Estás hablando de asesinato, susurré. Estoy hablando de la realidad, sobre el hecho de que Clara y yo tenemos un futuro juntos, y tú estás en el camino de ese futuro. Me alejé de él, de repente consciente de cuán aislados estábamos en esta casa, cuán lejos vivíamos de los vecinos que podrían escuchar si gritaba. Con qué facilidad una mujer mayor podría tener una caída o un ataque al corazón, o cualquier cantidad de accidentes que liberarían sus bienes para su redistribución. Estás loco, dije. Ambos. Están completamente locos. Estamos enamorados, respondió Ricardo, como si eso lo explicara todo. Como si el amor fuera una excusa para destruir a otro ser humano. Algo que tú no entenderías. Fue entonces cuando escuché que la puerta principal se abría. La voz de Clara gritó desde el pasillo. «¡Papá! Recibí tu mensaje. ¿Ya se fue?» Apareció en la puerta de la cocina luciendo radiante y expectante, con el rostro radiante de la felicidad que no había visto en ella en años. Estaba vestida hermosamente. Ropa de diseñador, maquillaje profesional, joyas caras que sabía que nunca había visto antes, pero que parecían familiares por las fotos que había encontrado. Cuando me vio parada allí, su expresión cambió a irritación en lugar de vergüenza o culpa. «Mamá», dijo sin rodeos, «pensé que estabas en el club de lectura». «El club de lectura fue cancelado», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. «Aparentemente estoy interrumpiendo algo». Clara miró a Ricardo, y alguna comunicación tácita pasó entre ellos. Luego entró en la cocina y tomó su mano, justo frente a mí.
entrelazando sus dedos con los suyos en un gesto que era inconfundiblemente íntimo. «Lo sabe», dijo Ricardo simplemente. La reacción de Clara no fue la que esperaba. En lugar de vergüenza o disculpa, pareció aliviada, casi triunfante. «Bien», dijo. «Estoy cansada de andar a escondidas. Estoy cansada de fingir que me importan sus sentimientos cuando a ella nunca le han importado los míos». «¿Tus sentimientos?» Miré a mi hija, buscando cualquier rastro de la niña que había criado, la niña por la que había sacrificado todo. ¿Qué sentimientos ignoré? ¿Qué te hice alguna vez que justificara esto? Nunca me viste, dijo Clara, su voz aumentando con años de resentimiento acumulado. Nunca entendiste lo que necesitaba. Siempre estuviste tan enfocada en ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la perfecta felpudo. Nunca luchaste por nada. Nunca exigiste nada mejor para ti ni para mí. Te di todo lo que tenía. Me diste culpa, gritó Clara. Me diste este ejemplo patético de lo que deberían ser las mujeres, agradecidas por las migajas, agradecidas por las sobras, siempre poniendo a todos los demás primero hasta que no quede nada de ti. Juro que nunca sería como tú. La crueldad en su voz fue como un golpe físico. Así era como me veía mi hija. No como una mujer que se había sacrificado por su familia, sino como un cuento con moraleja de la debilidad femenina. Así que, ¿decidiste acostarte con tu padre en cambio? Pregunté. ¿Esa es tu idea de la fuerza? Decidí tomar lo que quería por una vez en mi vida, respondió Clara. Papá me aprecia. Él ve mi valía. No me hace sentir culpable por tener ambiciones y deseos. Él te preparó, dije de nuevo, tratando desesperadamente de llegar a cualquier parte de mi hija que aún fuera salvable. Te manipuló para que pensaras que esto es normal, que esto es saludable. Deja de llamarlo preparación. La cara de Clara estaba ahora sonrojada de ira. Yo elegí esto. Yo perseguí esto. Yo quería esta relación porque es la única que me ha hecho sentir valorada. Miré de un lado a otro entre ellos. Mi esposo y mi hija, tomados de la mano en mi cocina, unidos en su convicción de que yo era el problema, que yo era el obstáculo para su felicidad, que mi eliminación no solo sería beneficiosa, sino necesaria para su futuro juntos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora, dijo Ricardo, discutimos cómo manejar esta situación de una manera que funcione para todos. Pero pude ver en sus ojos que su definición de funcionar para todos no incluía que yo viviera mucho más tiempo, de pie en mi propia cocina, rodeada de los restos de una vida que había pensado que era real. Finalmente entendí que estaba completamente sola con dos personas que veían mi existencia continua como inconveniente, y ya estaban planeando resolver ese inconveniente. Esa noche, no dormí. No podía dormir. Cada crujido de la casa asentándose, cada susurro del viento contra las ventanas, cada sonido que Ricardo hacía en su sueño junto a mí, se sentía como una amenaza potencial. Me quedé allí mirando el techo, con la mente acelerada con el terrible conocimiento de que las dos personas que se suponía que más me amaban en el mundo estaban planeando mi muerte. Habían sido tan casuales al respecto, tan serios. Como si discutir mi asesinato no fuera diferente de planificar una lista de compras o decidir dónde ir a cenar. La facilidad con la que hablaron de mi natural deceso me decía que esta no era una conversación nueva entre ellos. Habían estado ensayando este escenario, tal vez durante meses. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché que el teléfono de Ricardo vibraba silenciosamente en su mesita de noche. Se movió, lo agarró, y observé a través de ojos apenas abiertos cómo su rostro se iluminaba con la pantalla. Sonrió. En realidad sonrió ante cualquier mensaje que estuviera leyendo. Luego, escribió algo breve antes de dejar el teléfono y volver a conciliar el sueño. Esperé hasta que su respiración se volvió profunda y regular de nuevo. Luego me deslicé cuidadosamente de la cama. Mis pies descalzos no hicieron ruido sobre el piso de madera mientras me arrastraba hacia el baño y cerraba silenciosamente la puerta. En la oscuridad, me senté en el borde de la bañera e intenté pensar con claridad sobre mi situación. Era una mujer de 72 años sin amigos cercanos, sin familia, excepto las dos personas que me querían muerta, y sin recursos propios,
ya que Ricardo controlaba todas nuestras finanzas. Si iba a la policía con esta historia, ¿qué pruebas tenía? Las fotos de Ricardo y Clara juntas podrían explicarse como un vínculo inocente de padre e hija. Sus conversaciones sobre mi muerte podrían desestimarse como planificación patrimonial o el humor negro de personas que lidian con un miembro de la familia que envejece. ¿Quién creería que un hombre respetado como Ricardo asesinaría a su esposa para estar con su hija? ¿Quién aceptaría que una mujer exitosa y educada como Clara participara en tal plan? En el papel, parecían ciudadanos modelo. Yo parecía una mujer mayor, posiblemente senil, que hacía acusaciones escandalosas. Pero no podía simplemente esperar a que actuaran. No podía pretender que esta conversación no había sucedido y esperar que cambiaran de opinión. La frialdad en sus ojos, la forma en que me miraban como si ya me hubiera ido, no era algo de lo que la gente volviera. Por primera vez en 51 años de matrimonio, iba a tener que salvarme a mí misma. A la mañana siguiente, me levanté temprano e hice el café de Ricardo como de costumbre. Le preparé huevos revueltos exactamente como le gustaban, con un toque de crema y cebollino fresco del huerto de hierbas que mantenía fuera de la ventana de nuestra cocina. Le serví el desayuno con la misma sonrisa que había estado perfeccionando durante décadas. La sonrisa que decía que todo era normal y que estaba agradecida por cualquier atención que eligiera darme. Creo que iré a visitar a mi hermana hoy, dije casualmente mientras él leía el periódico. Ricardo levantó la vista con sorpresa. ¿Sara? Pensé que ustedes dos no se hablaban. Sara y yo, de hecho, habíamos tenido un desacuerdo hace 3 años por algo que apenas podía recordar ahora. Algún comentario que ella había hecho sobre Ricardo que me había ofendido en ese momento. Qué irónico que lo hubiera defendido contra sus instintos, sus advertencias de que algo no andaba bien con la forma en que me trataba. Creo que es hora de que hagamos las paces, dije. La vida es demasiado corta para guardar rencor. Ricardo asintió distraídamente y volvió a su periódico. Conduce con cuidado. Lleva tu teléfono. La preocupación en su voz sonaba genuina, lo que la hacía aún más inquietante. Podía preocuparse por mi seguridad en un viaje de 2 horas mientras planeaba simultáneamente mi eliminación permanente. La disonancia cognitiva era impresionante. Empaqué una pequeña bolsa de viaje, diciéndole a Ricardo que tal vez me quedaría a dormir si Sara y yo teníamos mucho que ponernos al día. Parecía complacido con este plan, probablemente porque le daría a él y a Clara más tiempo juntos sin tener que preocuparse por mi presencia. Pero no conduje a la casa de Sara. En cambio, conduje al Banco Nacional de México en el siguiente pueblo, donde había mantenido una pequeña cuenta de cheques que Ricardo no conocía. Era una cuenta que había abierto hace años con las propinas del restaurante, dinero que había ahorrado en incrementos de $20 y $50 y que nunca le había mencionado a nadie. El saldo era modesto, poco más de $3,000, pero era solo mío. Retiré cada centavo en efectivo. Luego, conduje a un bufete de abogados que había encontrado en la guía telefónica, el tipo de pequeña oficina que anunciaba derecho de familia y planificación patrimonial. La recepcionista era una mujer amable de unos 50 años que me miró con el tipo de compasión profesional que sugería que había visto a muchas mujeres en situaciones desesperadas. Necesito hablar con un abogado sobre cómo protegerme, le dije en voz baja. Creo que mi esposo podría estar planeando hacerme daño. Margarita Chen, ese era el nombre de la abogada. Escuchó mi historia con la atenta atención de alguien que había escuchado relatos similares antes. No pareció sorprendida por los detalles sobre la relación de Ricardo y Clara, ni desestimó mis temores sobre sus intenciones. El abuso emocional y financiero a menudo escala, dijo, tomando notas mientras yo hablaba. Y cuando la víctima comienza a resistirse o amenaza con exponer la situación, el peligro aumenta significativamente. Me ayudó a comprender mis opciones legales. Podía solicitar el divorcio y solicitar una orden de restricción, pero eso requeriría ir a los tribunales y hacer acusaciones públicas que quizás no pudiera probar. Podía denunciar su manipulación financiera a los servicios de protección de adultos, pero las investigaciones tomaban tiempo que quizás no tuviera. Lo que puedo hacer de inmediato, dijo Margarita, es ayudarla a asegurar sus activos y crear un plan de seguridad.
Podemos cambiar los beneficiarios en cualquier cuenta a la que tenga acceso exclusivo, documentar sus amenazas y crear un rastro de papel que sería difícil para ellos encubrir si algo les sucede. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Alguien me creía. Alguien se estaba tomando en serio mi situación y ofrecía ayuda concreta en lugar de frases hechas o despidos. Pasamos las siguientes 2 horas analizando mi situación financiera en detalle. Margarita estaba consternada por la medida en que Ricardo me había aislado de nuestros recursos compartidos, pero le impresionó que hubiera mantenido esa cuenta secreta. Esto demuestra previsión, dijo. Una parte de ti se ha estado preparando para este momento, incluso si no te diste cuenta conscientemente. Me ayudó a escribir un relato detallado de todo lo que había descubierto. Las fotos, los recibos, las entradas del cuaderno, las conversaciones sobre mi muerte. Hicimos múltiples copias y las guardamos en diferentes ubicaciones, incluida una en la oficina de Margarita y otra en una caja de seguridad que abrí esa misma tarde. Si algo le sucede, explicó Margarita, estos documentos garantizarán que la investigación vaya más allá de las causas naturales o los accidentes. La caja de seguridad se sintió como contratar una póliza de seguro sobre mi propia vida. Fue aterrador y empoderador al mismo tiempo. Esa noche, llamé a Sara desde un teléfono público en una gasolinera de camino a casa. Contestó al segundo timbre, con la voz cautelosa, pero no poco acogedora. «¿Elena? ¿Está todo bien?» «No», dije, y luego comencé a llorar. «Sara, necesito ayuda y no sé a quién más llamar. ¿Dónde estás? ¿Estás herida?» «Todavía no estoy herida, pero creo que Ricardo y Clara están planeando hacerme daño». Hubo una larga pausa. Luego, Sara dijo en voz baja, «Voy a buscarte. ¿Dónde estás?» «No puedo irme todavía. Necesito reunir más pruebas primero. Pero Sara, si algo me pasa, no te va a pasar nada», dijo con firmeza. «Voy a ir mañana y vamos a resolver esto juntas. Debería haber escuchado mis instintos sobre Ricardo hace años». Cuando llegué a casa esa noche, Ricardo estaba de muy buen humor. Se había preparado la cena para sí mismo, algo que nunca había hecho en todos nuestros años de matrimonio, y estaba silbando mientras limpiaba la cocina. «¿Cómo estuvo tu visita con Sara?», preguntó, pareciendo genuinamente interesado en mi respuesta. «Bien», dije. «Muy bien. Hablamos de muchas cosas que deberían haber discutido hace años. Me alegro de que ustedes dos se estén hablando de nuevo», dijo Ricardo. «La familia es importante». La ironía de que él dijera eso me revolvió el estómago, pero me las arreglé para sonreír y asentir, interpretando el papel de la esposa agradecida una vez más. «Creo que la veré más seguido», agregué. «Quizás hagamos algunos viajes juntas. Hablamos de visitar ese spa en Ciudad que siempre ha querido probar». La expresión de Ricardo parpadeó solo por un momento, tan brevemente que podría haberlo imaginado. Pero creí ver algo parecido a la molestia cruzar su rostro antes de que la máscara agradable regresara. «Eso suena bien», dijo. «Te mereces algo de tiempo libre». Esa noche, mientras estaba en la cama escuchando a Ricardo dormir, me sentí diferente. Por primera vez en mi vida adulta, había tomado medidas para protegerme sin pedir permiso a nadie ni esperar a que alguien más me salvara. Tenía dinero que ellos no conocían, representación legal que no podían controlar, y personas que conocían la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Todavía estaba aterrorizada, todavía estaba en peligro, pero ya no estaba completamente indefensa. Y esa pequeña llama de resistencia, esa pequeña chispa de autopreservación que finalmente me había permitido nutrir, se fortalecía por horas. Mañana daría el siguiente paso. Mañana comenzaría a defenderme en serio. Pero esta noche, por primera vez en meses, dormí en paz sabiendo que finalmente había dejado de ser una víctima y había comenzado a ser una sobreviviente. Sara llegó a la tarde siguiente como una fuerza de la naturaleza. Observé a través de la ventana de la cocina cómo su onda plateado entraba en nuestro camino de entrada. Y por primera vez en meses, sentí que tenía una aliada. Se veía exactamente igual a como la recordaba, canosa, con ojos agudos,
y que se comportaba con la confianza de una mujer que nunca había permitido que nadie disminuyera su valía. Ricardo estaba en el trabajo, o al menos eso es donde había dicho que iba. En estos días, asumí que cada ausencia era en realidad tiempo que pasaba con Clara. Cada reunión de negocios era en realidad otra sesión de planificación para mi eliminación. «Dios mío, Elena», dijo Sara en el momento en que me vio. «Pareces un fantasma». Lo parecía. Había perdido 9 kilos durante el último mes, y mi ropa colgaba holgada de un cuerpo que siempre había sido robusto. Mi cabello, que siempre había mantenido cuidadosamente peinado, estaba flácido y sin vida. Pero mis ojos habían cambiado más. Ya no albergaban la aceptación derrotada que había caracterizado mi expresión durante años. Ahora ardían con algo que Sara reconoció de inmediato. «Te ves enfadada», dijo, y no fue una crítica, fue admiración. «Lo estoy», respondí. Finalmente estoy enfadada». Pasamos la tarde repasando todo lo que había descubierto. Sara examinó las copias de las fotos que había hecho, leyó las entradas del cuaderno que había transcrito y estudió los documentos financieros que Margarita me había ayudado a organizar. Con cada prueba, su expresión se oscurecía. «Esto está más allá de lo enfermo», dijo finalmente. «Elena, no solo están planeando robarte, están planeando matarte». Escuchar a alguien más decirlo lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Sara me creía completamente, sin preguntas ni dudas, y su certeza validó mis propios temores. «Lo sé», dije. «La pregunta es, ¿qué hago al respecto?» Llamamos a la policía, llamamos a los servicios sociales, nosotros, y les decimos ¿qué? ¿Que mi esposo y mi hija están teniendo una aventura y hablando de mi muerte? Sara, mira esto desde fuera. Ricardo es un miembro respetado de la comunidad. Clara tiene una carrera exitosa. Soy una mujer de 72 años sin testigos y nada más que evidencia circunstancial. Sara se quedó callada por un largo momento, entendiendo la imposible posición en la que me encontraba. Finalmente preguntó, «¿Qué quieres que pase aquí, Elena? ¿Cómo sería la justicia para ti?» La pregunta me sorprendió porque nadie me había preguntado qué quería antes. Ni en mi matrimonio, ni en mi relación con Clara, ni en ningún aspecto de mi vida. Había pasado tantas décadas respondiendo a las necesidades de otras personas que había olvidado que se me permitía tener mis propias preferencias. «Quiero que enfrenten las consecuencias», dije lentamente. «Quiero que pierdan las cosas que más valoran. Quiero que se sientan tan indefensos y traicionados como me han hecho sentir a mí. Entonces, debemos ser más inteligentes que ellos», dijo Sara. «Necesitamos tenderles una trampa». Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, yo estaba en la cocina preparando la cena como de costumbre, pero Sara estaba sentada en nuestra mesa del comedor, claramente visible desde donde Ricardo estaba de pie en la puerta. «Sara», dijo, con voz cuidadosamente neutral, «esto es inesperado». «Hola, Ricardo», respondió ella con frialdad. «Elena y yo hemos estado teniendo una conversación muy interesante». Observé el rostro de Ricardo con atención mientras procesaba esta información. Sus ojos se movieron entre Sara y yo, calculando lo que podríamos haber discutido, evaluando el nivel de amenaza. «Me alegro de que ustedes dos estén hablando de nuevo», dijo finalmente. «Las relaciones familiares son muy importantes». «Sí», estuvo de acuerdo Sara. «Realmente lo son. Elena me ha estado contando todo sobre su dinámica familiar reciente». La palabra «dinámica» quedó flotando en el aire como un arma cargada. La mandíbula de Ricardo se tensó casi imperceptiblemente, pero su voz siguió siendo agradable cuando respondió. «Espero que no te esté aburriendo con nuestra rutina doméstica», dijo. «Oh, todo lo contrario», respondió Sara. «Sus arreglos domésticos son fascinantes, muy poco convencionales». Ricardo se excusó para cambiarse de ropa, pero pude ver las ruedas girando en su cabeza. Se preguntaba cuánto sabía Sara, cuán problemático podría llegar a ser, si necesitaba ajustar su calendario. Mientras estaba arriba, llamé rápidamente a Clara usando el teléfono de la casa. «¿Clara? Soy mamá. ¿Podrías venir esta noche? Hay algo que debemos discutir como familia». «¿Qué tipo de algo?» La voz de Clara era sospechosa.
Sara está aquí de visita y está haciendo algunas preguntas incómodas sobre nuestras finanzas. Creo que sería mejor si todos habláramos juntos. Era un cebo brillante, y Clara lo tomó de inmediato. Voy para allá. 20 minutos después, Clara entró en nuestra sala de estar donde Sara, Ricardo y yo estábamos sentados en un triángulo de tensión. Clara se veía hermosa como siempre, perfectamente vestida, perfectamente maquillada, irradiando la confianza de alguien que creía que tenía el control total de la situación. «Sara», dijo con falsa calidez. «¡Qué sorpresa!». «Hola, Clara», respondió Sara. «Te ves bien. Radiante. Incluso». El cumplido fue pronunciado con el filo suficiente para que la sonrisa de Clara flaqueara ligeramente. «¿Mamá dijo que tenías preguntas sobre las finanzas?». Clara dirigió esto a Sara, con la clara esperanza de controlar la conversación. «Oh, tengo preguntas sobre mucho más que finanzas», dijo Sara. «Tengo preguntas sobre los recibos del hotel y las compras de joyas y algunas fotografías muy interesantes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo y Clara intercambiaron una mirada que confirmó todo lo que había sospechado sobre su coordinación. «No estoy segura de lo que estás insinuando», dijo Ricardo con cautela. «No estoy insinuando nada», respondió Sara. «Estoy afirmando hechos. Elena me ha mostrado una gran colección de pruebas que documentan su relación con su hija». «Estás equivocada», comenzó Clara. «¿Lo estoy?». Sara sacó una carpeta de su bolso. «Porque tengo copias de todo aquí mismo. Las fotos, los recibos, el cuaderno que documenta sus planes para la muerte natural de Elena». Ricardo se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo. Elena, obviamente estás teniendo algún tipo de colapso. Siéntate, Ricardo», dije en voz baja. El tono de mi voz sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. No era la voz de la esposa complaciente a la que estaban acostumbrados. Era la voz de una mujer que finalmente había dejado de preocuparse por mantener la paz. Dije, «Siéntate». Ricardo se sentó. «Ahora», continué, «vamos a tener una conversación honesta por una vez. No más mentiras, no más manipulación, no más fingir. Sara lo sabe todo. Mi abogada lo sabe todo. La policía lo sabe todo». «¿La policía?». La voz de Clara se quebró ligeramente. «Oh, sí», dijo Sara sin problemas. «Visitamos la estación esta tarde. Presentamos un informe sobre abuso financiero a personas mayores y amenazas contra la vida de Elena. Sorprendente lo en serio que se toman ese tipo de acusaciones hoy en día». Esto era una mentira. Aún no habíamos ido a la policía, pero Ricardo y Clara no lo sabían. «Ambos están locos», dijo Clara, pero su bravuconería se estaba agrietando. «Nadie creerá esta historia». «Quizás no», dije. «Pero investigarán, y las investigaciones tienen una forma de descubrir todo tipo de información interesante. Registros bancarios, imágenes de seguridad del hotel, registros telefónicos. Asombroso lo que las autoridades pueden reconstruir cuando comienzan a buscar». Ricardo estaba calculando de nuevo. Podía verlo en sus ojos. Estaba tratando de determinar si esto era una farol o si sus planes cuidadosamente construidos estaban realmente en peligro. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Quiero que ambos salgan de mi casa», dije. «Esta noche. Quiero que no se lleven nada, excepto su ropa personal. Quiero que transfieran todo mi dinero de vuelta a las cuentas a mi nombre únicamente. Y quiero que desaparezcan por completo de mi vida». «No puedes», comenzó Clara. «Sí puedo», la interrumpí. «Esta es mi casa también. La mitad de todo lo que poseemos es mío por ley. La otra mitad puede ir a los abogados si quieren pelear por ello». «¿Y si nos negamos?», preguntó Ricardo. «Entonces vamos a la policía con todo lo que tenemos», dijo Sara. «Abuso de ancianos, manipulación financiera, conspiración para cometer asesinato. Incluso si no pueden probar todo, el escándalo por sí solo destruirá ambas reputaciones». La amenaza quedó en el aire mientras Ricardo y Clara procesaban sus opciones. Podían luchar, pero ahora estarían luchando desde una posición de debilidad. Podían huir, pero ¿a dónde irían? Todo su plan había dependido de tener mis activos para financiar su nueva vida juntos. «Estás cometiendo un error», dijo Clara con la voz ahora viciosa, ahora que su máscara se estaba cayendo.
Eres una anciana patética que nunca me dio nada más que culpa y bajas expectativas. Encontré a alguien que realmente me valora, que ve mi valía. Encontraste a alguien que te preparó para pensar que el incesto era amor, respondí con calma. Y ahora estás a punto de perderlo todo porque fuiste lo suficientemente estúpida como para creerle. La palabra incesto golpeó como una bofetada. La cara de Clara se puso blanca, luego roja de furia. ¿Cómo te atreves? Empaquen sus cosas, dije, poniéndome de pie. Ambos. Tienen 1 hora. Intentaron discutir, suplicar, amenazar, pero Sara y yo simplemente nos sentamos en la sala de estar y esperamos mientras reunían sus pertenencias. Cada pocos minutos, uno de ellos bajaba las escaleras para probar un enfoque diferente. Ricardo intentando manipularme sobre mis recuerdos. Clara tratando de culparme por romper la familia. Pero ya había terminado de ser manipulada. Había terminado de preocuparme más por sus sentimientos que por mi propia supervivencia. Cuando finalmente se fueron, arrastrando maletas y cajas de cartón al coche de Clara, sentí algo que no había experimentado en décadas. Completo silencio. No el silencio solitario de ser ignorada, sino el silencio pacífico de estar sola por elección. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sara mientras veíamos las luces traseras desaparecer por la calle. Libre, dije, y lo sentí. Por primera vez en mi vida adulta, me siento libre. Esa noche, cambié todas las cerraduras de mi casa y dormí mejor que en años, sabiendo que las personas que querían destruirme ya no podían alcanzarme. La guerra aún no había terminado, pero había ganado la primera gran batalla. La primera mañana que me desperté sola en mi casa se sintió como volver a nacer. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del dormitorio, ventanas que abrí de par en par por primera vez en años, dejando que el aire fresco reemplazara la atmósfera estancada de secretos y mentiras que me había asfixiado durante tanto tiempo. Preparé café para una persona. Preparé huevos revueltos para una persona. Me senté a la mesa de la cocina leyendo el periódico, sin que nadie comentara mi velocidad de lectura, ni criticara las secciones en las que elegí concentrarme. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Sara se había quedado 3 días después de la confrontación, ayudándome a cambiar contraseñas, cerrar cuentas conjuntas y comenzar el proceso legal de protegerme. Pero ahora estaba de vuelta en casa, y yo estaba aprendiendo lo que significaba existir completamente para mí misma. La primera semana fue extraña. Me descubrí preparando el café de Ricardo por costumbre, luego recordando que se había ido y vertiéndolo en el fregadero. Comenzaba a preparar la cena para 2, luego me sorprendía y me reía del absurdo. 51 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana, pero cada momento de realización se sintió como romper otra cadena. Margarita, mi abogada, me ayudó a comprender la magnitud de lo que Ricardo me había robado a lo largo de los años. Más allá de la evidente manipulación financiera, me había aislado sistemáticamente de oportunidades, amistades y experiencias que podrían haberme dado independencia. Me había convencido de que mis sueños eran tontos, mis ideas no tenían valor, y mi valor existía solo al servicio de los demás. El abuso económico es más que dinero, explicó Margarita durante una de nuestras reuniones. Se trata de crear una dependencia tan completa que la víctima no pueda imaginar sobrevivir sin el abusador. Pero estaba sobreviviendo. Más que eso, estaba empezando a prosperar. 2 semanas después de que Ricardo y Clara se fueron, hice algo que no había hecho en décadas. Fui de compras para mí misma, no para comestibles ni necesidades domésticas, sino para cosas que me trajeran alegría. Compré libros, novelas que siempre había querido leer pero para las que nunca había tenido tiempo. Compré materiales de arte, recordando cuánto me había gustado pintar antes de que el matrimonio y la maternidad consumieran toda mi energía creativa. Compré un hermoso diario con una cubierta de cuero, algo lo suficientemente especial como para merecer mis pensamientos. La vendedora de la tienda de arte era una joven con dedos manchados de pintura y ojos amables. Cuando me preguntó en qué medio me interesaba explorar, me di cuenta de que no recordaba la última vez que alguien me había preguntado sobre mis preferencias, mis intereses, mis deseos. Solía pintar, dije vacilante.
Acuarelas, sobre todo. Pero han pasado, bueno, probablemente 30 años. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar, dijo. Y algo en su voz me recordó a quien solía ser antes de convertirme en la esposa de Ricardo y en la madre de Clara. La memoria muscular es asombrosa. Tus manos recordarán lo que tu corazón amaba. Compré acuarelas, pinceles, papel y un caballete que se plegaba para guardarlo fácilmente. Llevar esos suministros a mi coche se sintió como llevar a casa pedazos de mi antiguo yo. Esa noche, monté el caballete en la sala de estar, en el lugar donde solía estar la silla de Ricardo, la silla desde la que controlaba el mando a distancia de la televisión y dictaba nuestro entretenimiento nocturno. Pinté la vista desde mi ventana, el árbol de maple en nuestro patio trasero, ahora brillante con los colores del otoño que había estado demasiado exhausta para notar durante los otoños anteriores. Las primeras pinceladas fueron tentativas, inciertas, pero a medida que los colores fluían sobre el papel, algo dentro de mí comenzó a desbloquearse. No estaba pintando una obra maestra, estaba pintando mi camino de regreso a mí misma. Un mes después de reclamar mi casa, tomé una decisión que habría sido impensable solo semanas antes. Reservé un viaje. No un viaje práctico para visitar a la familia o atender asuntos de negocios, sino un viaje puramente egoísta para ver algo hermoso. Elegí San Miguel de Allende, Guanajuato, una ciudad que había soñado con visitar desde que leí sobre su distrito histórico en una revista hace años. ¿Estás segura de que quieres viajar sola?, preguntó Margarita cuando le conté sobre mis planes. ¿Después de todo lo que has pasado? Especialmente después de todo lo que he pasado, respondí. Necesito demostrarme a mí misma que puedo navegar por el mundo sin el permiso o la protección de otra persona. El viaje en tren a San Miguel de Allende fue mi primer viaje en solitario en más de 5 décadas. Me senté junto a la ventana, observando cómo cambiaba el paisaje, sintiéndome como una exploradora que descubría un nuevo continente. Otros pasajeros charlaban con amigos o trabajaban en computadoras portátiles, pero yo simplemente observaba, absorbía, existía en el momento sin tener que considerar las necesidades o preferencias de nadie más. En San Miguel de Allende, me alojé en una pequeña posada dirigida por una mujer llamada Gabriela, que era cercana a mi edad, y tenía la calidez de alguien que entendía que la curación a menudo requería soledad. Mi habitación daba a un jardín donde el musgo español cubría antiguos árboles de roble como los propios cortinajes de encaje de la naturaleza. Pasé 3 días caminando por las plazas históricas, visitando galerías de arte y sentándome en parques donde podía dibujar y pintar sin que nadie me preguntara por qué no estaba haciendo algo más productivo con mi tiempo. Comí cuando tenía hambre, no cuando el reloj lo dictaba. Me quedé despierta leyendo hasta tarde, y dormí hasta que me desperté de forma natural. Hablé con extraños que no tenían ideas preconcebidas sobre quién se suponía que era. En mi última noche en San Miguel de Allende, me senté en un banco en el jardín principal, mientras el sol se ponía a través del dosel de los árboles. Un anciano que alimentaba a las palomas entabló una conversación, y cuando preguntó sobre mi vida, me encontré diciendo la verdad. Acabo de dejar un matrimonio de 51 años. Dije, estoy aprendiendo a ser yo misma de nuevo. Asintió como si esto fuera perfectamente normal. Mi esposa falleció hace 3 años. Dijo, me tomó 2 años recordar quién era antes de convertirme en la mitad de nosotros. Es aterrador, pero también es algo maravilloso, ¿no? Era maravilloso. A veces aterrador y solitario, pero maravilloso. Cuando regresé a casa, la casa se sintió diferente. No era solo la ausencia de las posesiones de Ricardo y Clara, era la presencia de mi propia energía, mis propias elecciones, mi propio ritmo de vida. Había reorganizado los muebles para que se adaptaran a mis preferencias, colgado mis pinturas en paredes que habían sido decoradas de acuerdo con los gustos de otras personas, llenado espacios con cosas que me hacían feliz en lugar de cosas que impresionaban a los visitantes. Las batallas legales continuaban. Ricardo había contratado a un abogado caro y estaba luchando contra el acuerdo de divorcio, alegando que yo era mentalmente incompetente y que Sara me había influenciado para tomar decisiones irracionales.
Clara se había unido a su lado, pintándome como una madre vengativa que no podía aceptar la felicidad de su hija. Pero tenía pruebas, tenía testigos y, lo más importante, había encontrado mi voz. En declaraciones y audiencias judiciales, hablé clara y tranquilamente sobre lo que me habían hecho. No minimicé, ni excusé, ni me disculpé por su comportamiento. Simplemente dije la verdad y dejé que las consecuencias cayeran donde pertenecían. El regalo más inesperado vino de una fuente improbable. 3 meses después de la confrontación, recibí una llamada telefónica de una joven que se presentó como Jennifer, una de las antiguas compañeras de trabajo de Clara. Me enteré de lo que pasó, dijo con cautela, y quería que supieras que a algunos de nosotros no nos sorprende. Clara solía hablar sobre su relación con tu esposo de maneras que nos incomodaban. Se jactaba de cómo podía conseguir lo que quisiera de él, cómo la entendía mejor que cualquier novio que hubiera tenido. El testimonio de Jennifer se convirtió en una prueba crucial en mi caso. Corroboró mis afirmaciones sobre la naturaleza inapropiada de la relación de Ricardo y Clara y estableció una línea de tiempo que respaldó mis acusaciones. Pero más que ayudar a mi caso legal, la llamada de Jennifer me recordó que no estaba loca, que no estaba imaginando cosas, que no era el problema. Otras personas habían sido testigos de la disfunción y la manipulación que me habían enseñado a aceptar como normal. A medida que el invierno se convirtió en primavera, comencé a notar cambios en mí que iban más allá de los evidentes. Me enderezaba más, hablaba con más confianza, hacía contacto visual con la gente en lugar de mirar hacia otro lado. Tenía opiniones sobre los acontecimientos actuales, preferencias sobre el entretenimiento, ideas sobre cómo quería pasar mi tiempo. Me uní a una clase de acuarela en el centro comunitario y descubrí un talento que había olvidado que poseía. Me ofrecí como voluntaria en el refugio de animales local, encontrando un propósito al cuidar a criaturas que necesitaban amor sin manipulación ni segundas intenciones. Comencé a asistir a un club de lectura donde las discusiones literarias se llevaban a cabo sin que nadie descartara mis contribuciones como ingenuas o irrelevantes. Lo más sorprendente fue que comencé a hacer amigos de verdad, personas que valoraban mi compañía por sí misma en lugar de por lo que podía proporcionarles. Mujeres que también habían sobrevivido a matrimonios difíciles, personas más jóvenes que apreciaban mi perspectiva, parejas que me incluían en sus actividades sociales sin tratarme como un caso de caridad. La Elena que se había acobardado en el baño de ese spa, agarrando un recibo que destrozó su mundo, se sentía como una persona completamente diferente. Esa mujer había sido tan destrozada por décadas de abuso psicológico que no podía imaginar sobrevivir por su cuenta. Esta mujer, la mujer en la que me estaba convirtiendo, no podía imaginar volver a una vida donde mi valía estuviera determinada por las necesidades de otras personas. 6 meses después de reclamar mi vida, recibí una carta de Clara. Fue reenviada a través de la oficina de Margarita, ya que había indicado que toda comunicación de mi antigua familia debía pasar por los canales legales. La carta estaba llena de acusaciones y autocompasión, culpándome por destruir su felicidad y pintándose a sí misma como la víctima de mi vindictividad. Afirmaba que su relación con Ricardo era amor puro, que yo era demasiado estrecha de mente para entenderlo. Me acusó de estar celosa de su conexión y de castigarlos por encontrar alegría juntos. Al leer sus palabras, no sentí nada, ni ira, ni tristeza, ni culpa. La carta de Clara era como una transmisión desde un planeta extranjero, describiendo una realidad que no tenía nada que ver con la mía. La mujer que una vez había estado desesperada por la aprobación de su hija, ni siquiera podía reconocer a la persona que había escrito esas palabras crueles y delirantes. Arrojé la carta a la basura sin responder. No porque estuviera demasiado dolida para responder, sino porque simplemente no quedaba nada que decir a las personas que vivían en un mundo donde destruir a los demás estaba justificado por sus propios deseos. Esa noche, me senté en mi jardín mientras el crepúsculo se asentaba sobre el vecindario. El árbol de maple que Ricardo y yo plantamos cuando Clara era un bebé estaba en plena floración,
Sus ramas se extendían hacia el cielo con una confianza que solo ahora estaba aprendiendo a emular. Por primera vez en mi vida adulta, estaba exactamente donde quería estar, con exactamente las personas que elegí tener cerca, que, en ese momento, era solo yo misma. Y eso se sintió como la mayor victoria de todas. Un año después, estaba en la misma cocina donde mi mundo se había derrumbado, pero todo era diferente ahora. La luz de la mañana que entraba a raudales por las ventanas que mantenía abiertas revelaba un espacio que finalmente se sentía como un hogar en lugar de una prisión. Flores frescas de mi jardín estaban en un jarrón que yo misma había elegido. Brillantes girasoles amarillos que volvían sus rostros hacia la luz, tal como yo había aprendido a hacer. Los procedimientos legales habían concluido 6 meses antes. La jueza, una mujer severa de unos 60 años que claramente había visto su parte de destrucción familiar, no se había mostrado comprensiva con las afirmaciones de Ricardo y Clara. La evidencia era abrumadora. Registros financieros que mostraban robo sistemático, testimonios de testigos que habían observado su inapropiada relación, evaluaciones psicológicas que confirmaban la dinámica manipuladora que Margarita me había ayudado a documentar. Ricardo lo perdió todo: su reputación, sus bienes, su cómoda jubilación. Se le ordenó pagar el dinero que me había robado, más los daños por angustia emocional. Clara, como cómplice del abuso financiero, enfrentó sus propias consecuencias legales. Su carrera en marketing se derrumbó cuando el escándalo se hizo público, y el estilo de vida que había estado planeando con mi dinero robado se evaporó como la niebla de la mañana. Pero la victoria más satisfactoria no fue legal ni financiera. Fue personal. Fue la mujer que vi en el espejo cada mañana. Una mujer con ojos brillantes, una postura segura, y una sonrisa que provenía de la genuina satisfacción en lugar de la desesperada necesidad de complacer a la gente. El timbre sonó, interrumpiendo mi reflexión matutina. Por la ventana, vi una camioneta de reparto, y mi corazón se elevó. Hoy era el día en que mi última pintura sería entregada a su nuevo dueño, una acuarela de las plazas de San Miguel de Allende que se había vendido en una galería local por más dinero de lo que jamás había imaginado que mi arte pudiera ganar. Mientras firmaba el paquete que contenía los detalles de la comisión para mi próxima pieza, me maravillé de lo completamente transformada que se había vuelto mi vida. A los 73 años, me había convertido en una artista en activo, vendiendo pinturas que capturaban la belleza que finalmente había aprendido a ver en el mundo que me rodeaba. El teléfono sonó, mientras preparaba el almuerzo para mí, una lujosa ensalada con ingredientes que había elegido porque me complacían, no porque cumplieran con los requisitos dietéticos o las limitaciones presupuestarias de otra persona. «Elena, soy Gabriela, de la posada en San Miguel de Allende». Sonreí, recordando a la amable mujer que había hecho que mi primer viaje en solitario fuera tan acogedor. Nos habíamos mantenido en contacto, intercambiando cartas sobre libros, jardines y la aventura continua de redescubrirnos en nuestros últimos años. «Gabriela, qué maravilloso escucharte. Llamo con una invitación», dijo, con la emoción clara en su voz. «Estoy organizando un retiro aquí en otoño. Un programa de una semana para mujeres que están comenzando nuevos capítulos en sus vidas. ¿Considerarías ser una de nuestras oradoras? Tu historia de transformación ha inspirado a muchos de los huéspedes que se han alojado aquí». Mi historia. Hace un año me habría horrorizado la idea de que alguien supiera los detalles vergonzosos de mi matrimonio y traición. Ahora, entendía que mi experiencia podría ser un faro para otras mujeres atrapadas en situaciones similares. Sería un honor, dije, y lo sentí. Después de colgar, caminé por mi casa, viéndola con nuevos ojos. La sala de estar donde una vez me senté invisible mientras Ricardo y Clara se unían a través de conversaciones que me excluían, ahora servía como mi estudio de arte. Pinturas en varias etapas de finalización cubrían caballetes y paredes, cada una un testimonio de sueños que había pensado que estaban muertos para siempre. El comedor donde había servido innumerables comidas a personas que daban por sentados mi trabajo, ahora acogía cenas para amigos que apreciaban tanto mi cocina como mi compañía.
El dormitorio donde había permanecido despierta aterrorizada, preguntándome si sobreviviría a la noche, ahora me daba la bienvenida cada noche con libros que había elegido, almohadas dispuestas solo para mi comodidad y la profunda paz de saber que estaba a salvo. Esa tarde fui al cementerio donde estaban enterrados mis padres. Había evitado visitar sus tumbas durante años porque Ricardo siempre se quejaba del tiempo que tomaba, de los gastos de mantenimiento, de la mórbida morada en el pasado. Ahora iba con regularidad, no por pena, sino por gratitud. Finalmente entiendo lo que intentaste enseñarme, mamá, dije, arrodillándome para colocar flores frescas en su lápida. Siempre dijiste que el amor no debería hacerte más pequeña. Simplemente olvidé escuchar. Mi madre había sido una mujer fuerte que había criado a 3 hijas durante la depresión, enseñándonos que nuestro valor provenía de nuestro carácter, no de nuestra capacidad de servir a los demás. De alguna manera, en mi afán por ser la esposa y madre perfectas, había abandonado esas lecciones, pero me habían estado esperando todo el tiempo, semillas latentes que finalmente encontraron las condiciones adecuadas para crecer. A medida que se acercaba la noche, me detuve en la tienda de comestibles donde había trabajado durante 18 años antes de Parker's Market. La gerente, la señora Rodríguez, siempre me saludaba calurosamente cuando compraba allí ahora. «Elena, ¿cómo va el negocio del arte?», preguntó, genuinamente interesada en mi respuesta. «Prosperando», dije, aún asombrada de poder decir eso con sinceridad. «Tengo 3 encargos en fila y una exposición en la galería el próximo mes. Eso es maravilloso. ¿Sabes? Algunas de las chicas más jóvenes de aquí han estado preguntando por ti. La noticia corre sobre las mujeres que hacen cambios dramáticos en sus vidas. Te estás convirtiendo en algo así como una leyenda local. Una leyenda. Yo, la mujer que una vez había sido tan invisible que los clientes apenas reconocían mi existencia, que me había disculpado por ocupar espacio en mi propia casa. La ironía era hermosa. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una copa de vino que había elegido porque me gustaba la etiqueta, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos que ahora sabía cómo capturar con mis pinceles. El perro de mi vecina, un Golden Retriever que al principio me recordaba dolorosamente a Max, se había convertido en un visitante habitual. Su dueña, una viuda llamada Dorothy que se mudó hace 6 meses, a menudo me acompañaba en estas conversaciones nocturnas. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», dijo Dorothy, sentándose en la silla que le reservaba para sus visitas. «No solo sobreviviste a lo que te pasó, lo transformaste en algo hermoso». «Tuve que hacerlo», dije simplemente. La alternativa era dejar que mataran a quien realmente era. Nos sentamos en un cómodo silencio. 2 mujeres que habían aprendido que la soledad no era soledad, cuando realmente disfrutabas de tu propia compañía. La puesta de sol me recordó la noche en San Miguel de Allende, cuando comencé a comprender por primera vez que mi vida podía ser más que el servicio a personas ingratas. Ese momento parecía una vida entera atrás, aunque habían pasado menos de 2 años. Más tarde esa noche, abrí mi diario para registrar las experiencias del día, una práctica que se había vuelto tan esencial como respirar. Escribir me ayudó a procesar la magnitud de mi transformación y a documentar las ideas que quería recordar durante los momentos difíciles. «Hoy me di cuenta», escribí, «que la mujer que fue traicionada en esa habitación de hotel de spa murió exactamente cuando debía hacerlo. Murió para que yo pudiera nacer. Murió para que pudiera dejar de rogar que me amaran y comenzar a exigir que me respetaran. Murió para que pudiera descubrir que la relación más importante que tendré es la que tengo conmigo misma». Cerré el diario y me preparé para acostarme, pasando por rituales que eran enteramente mi propia elección. Leí poesía que conmovía mi alma. Me apliqué loción con olor a lavanda porque me complacía, y arreglé mis almohadas exactamente como me gustaban. Placeres sencillos que me habían sido negados durante décadas por personas que me convencieron de que mis preferencias no importaban. Antes de apagar la luz, miré la foto enmarcada en mi mesita de noche. No una foto familiar, sino una pintura que había hecho de un árbol solitario que crecía en un acantilado, con sus ramas dobladas por el viento pero que se extendían hacia el cielo con innegable fuerza.
Me recordaba a diario que la supervivencia a menudo requiere crecer en direcciones que otros no esperan ni aprueban. Mientras me acomodaba para dormir, pensé en las mujeres que podrían escuchar mi historia algún día. Mujeres que estaban viviendo mi antigua vida, disminuidas, ignoradas, convencidas de que tenían suerte de recibir migajas de atención de personas que deberían apreciarlas. Mujeres que creían que eran demasiado mayores, demasiado cansadas, demasiado dañadas para empezar de nuevo. Quería que supieran lo que había aprendido, que nunca es demasiado tarde para salvarte, que el amor sin el que crees que no puedes vivir podría ser lo mismo que está matando lentamente a quien estás destinado a ser, que el respeto no es negociable, y que cualquiera que te pida que te conformes con menos no es digno de tu tiempo ni de tu energía. Lo más importante es que quería que entendieran que la mujer que ha estado enterrada bajo años de expectativas de otras personas todavía está allí, esperando ser redescubierta. Ha sido paciente, pero también se ha estado preparando. Y cuando finalmente decidas excavarla, te sorprenderá su fuerza, su sabiduría y su absoluta determinación de no volver a ser invisible. El último pensamiento que tuve antes de que el sueño me reclamara fue este. Había pasado 72 años aprendiendo a ser la idea de otra persona sobre una buena mujer, pero solo me había tomado un año recordar cómo ser yo misma. Y esa mujer, la verdadera Elena, la que siempre estaba destinada a ser, era magnífica. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia vida? ¿Alguna vez se han preguntado si las personas más cercanas a ustedes realmente ven su valía? ¿O si simplemente se han sentido cómodas dándola por sentada? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Su historia importa, y alguien ahí afuera necesita escucharla. Si esta historia tocó su corazón, por favor dejen un me gusta y suscríbanse a este canal. Estos mensajes necesitan llegar a las mujeres que aún están esperando permiso para salvarse. A veces, todo lo que se necesita es saber que alguien más encontró el coraje para empezar de nuevo.